antes que nada a mí sí me gustaría, como han hecho mis compañeros, agradecer a la organización y demás, pero a mí me gustaría sumar un nombre que no ha salido y se está pegando una currada de la hostia, que es Paco Sánchez. Para todos... Para algunos es Papa Edu, pero bueno, ahí le encontráis que nos está tratando como reyes. Bueno, ¿qué vengo a contaros aquí? Porque yo he hecho muchas cosas en la seguridad y de hecho la ingeniería social como tal es algo que vengo practicando desde hace no mucho tiempo. Y esto es porque yo empecé trabajando, imagino que como la mayoría de vosotros, los que ya trabajáis en seguridad, comencé trabajando en la cueva como Gollum, con los ordenadores, con las redes, con la Deep Web, con el proxy, el burp, etcétera. Pero hubo un momento en mi carrera profesional en la que me tocó trabajar con computadores cuánticos. Con computadores cuánticos que veía cada día y que tenía que manejar, ¿vale? Esos computadores son las personas, ¿vale? Son sistemas que a la vez piensan sí y a la vez piensan no, que quieren hacer algo pero no, que toman las decisiones de una manera pues bastante particular, ¿de acuerdo? Y que es un poco lo que vamos a comentar ahora. No voy a hablar de la ingeniería social, si habéis leído a Kevin Mitnick o libros de socialengineering.org, no voy a hablar de la ingeniería social tradicional, del arte del engaño y demás, sino que vamos a poner foco un poco en lo que son más las relaciones personales. Bueno, a mí me conocéis alguno por aquí hace mucho tiempo. Ahí me veis en una foto en la Siberia española, que está en la provincia de Cuenca. Bueno, llevo un tiempo en esto trabajando y, como os decía, pues he hecho cantidad de trabajos diferentes. ¿Por qué la ingeniería social? Bueno, según un informe de Verizon, es un informe de amenazas que sacan cada año y que yo os recomiendo enormemente, es uno de los trends que está al alza. Hay muchos ataques que se basan en ingeniería social. Más allá del típico phishing, que, bueno, veis hay muchos relacionados con el malware, pues la ingeniería social está englobada en muchos de ellos, pero sobre todo el problema es que cuando la ingeniería social es personal, es un empleado interno, es una persona que acude pues a un bar, a una cafetería cercana a una empresa y pone el oído y escucha, o incluso en las entrevistas de trabajo, cuando una empresa ofrece trabajo y se presentan candidatos, esos candidatos pueden ser ingenieros sociales que estén sacando información de esta determinada empresa y en todo el proceso pues quizá el personal de recursos humanos les está dando demasiada información o información que pueden utilizar para hacer un ataque. Es por ello por lo que a mí me resulta tan interesante y también en parte porque es relativamente sencillo, digamos, atacar a la cabeza de las personas y a cómo ellas manejan su toma de decisiones. Incluso, por ejemplo, la conexión entre el cuerpo y la mente que todos nosotros tenemos es, si se sabe cómo, relativamente fácil de atacar. Yo os voy a poner un ejemplo que a Edu le encantó mucho. Yo creo que por este ejemplo me trajo aquí, que es para comprobar la coordinación, por ejemplo, que tenéis entre la cabeza y los brazos. Vamos a hacer una demo aquí ahora mismo con toda la gente, ¿vale? Yo os voy a pedir que participéis todos, que dejéis los móviles si los tenéis en las manos y que imitéis mi posición, ¿de acuerdo? Es decir, poner las manos rectas, ¿vale? Todas así. Qué bonito queda desde aquí. Y ahora a la de 3 vamos a dar así un pequeño choque, 1, 2, 3. ¿Vale? Bien, todos manejáis bien. Ahora damos la vuelta a las manos apuntando hacia afuera, más o menos, todos bien. Ahora vamos a subir, a hacer lo mismo que yo, subir una. Ahora, no sé por qué la mitad, subir la mano izquierda. Bien. La derecha, muy bien. Ahora es cuando empieza a entrar en juego la coordinación. Vamos a girar los brazos y los vamos a cruzar y los vamos a abrazar así. Muy bien. Ahora, parte importante, vamos a apuntar los pulgares hacia abajo, ¿de acuerdo? Es decir, tenéis que mantener los pulgares siempre para abajo, todos, Edu, tú también, Edu, y sacar los dedos índices, ¿de acuerdo? Que queden rectos, apuntarme con los dedos hacia mí, ¿de acuerdo? Hacer un chasquido a la de 3, chascar, bien. Y ahora a la de 3, si no habéis dejado vuestras mentes engañarse, a la de 3 vais a poder hacer lo mismo que he hecho yo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros ahora mismo en mis movimientos. A la de 3, 1, 2, hacerlos conmigo, 3.
¿vale? Bueno, es un pequeño ejemplo que ilustra perfectamente, es decir, cómo es la mente capaz, digamos, de ser engañada de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Es solo un ejemplo. ¿Qué vamos a ver en la presentación? Pues básicamente es el ciclo de un pentest clásico, pero lo vamos a aplicar a la mente humana, ¿no? Ahí vemos a Neo saliendo de la vaina. Básicamente lo que sería el information gathering tradicional, yo lo convierto en un emotion gathering, porque como estamos hablando de la relación persona a persona, nos vamos a fijar sobre todo en obtener las emociones de esa persona, es decir, qué está sintiendo en ese momento, si tiene tristeza, si tiene alegría, pues sobre todo tareas de pues, comunicación no verbal, cosas de este estilo, ¿no? Después el siguiente paso, que sería comparable a lo que es la explotación, sería la construcción de confianza. Siempre hay un punto en el que si una persona va a explotarte o va a sacarte información, de alguna manera tiene que conseguir algún tipo de confianza. Esta confianza puede estar basada bien en la autoridad o puede estar basada bien en hacerte sentir que te ha dado algo, ¿no? Y tú tienes que devolvérselo. Hay diferentes técnicas que el ingeniero social va a utilizar. Y la última, pues que sería ya lo que es la persistencia, es la influencia, es decir, la capacidad de que en un momento dado pues influencien nuestras cabezas la toma de decisiones y que nos ayuden o a hacer algo que o bien nosotros no teníamos pensado hacer o incluso en el peor de los casos algo que es perjudicial para nuestros intereses. La mente funciona de manera bastante diferente a un computador y yo os pongo, por ejemplo, un ejemplo, en los ordenadores pues todo se guarda, en las personas no. Entonces yo, por ejemplo, ahora os pido una nueva demo más ligera, más sencilla. Si ¿todos tenéis teléfonos móviles? Sí, imagino, claro. Cerrar todos los ojos ahora mismo, todos desbloqueáis el teléfono, yo qué sé, 600 veces al día. Pensad cada uno en cuál es el botón de abajo a la izquierda de vuestro teléfono móvil. ¿Qué tenéis? ¿Qué aplicaciones hay ahí? Si es un grupo, ¿cuántas hay? A más de uno, si queréis abrir los ojos y comprobarlo, a más de uno os habrá costado, porque nuestro cerebro está pensado para descartar información, para quedarse con lo que él considera que no es relevante. Y eso es lo que el ingeniero social va a utilizar y va a tratar de hacer, que información que no parezca relevante sí que lo sea y nosotros no contemos con ella. Y eso es vital en la toma de decisiones. De hecho, hay estudios, a mí me gusta mucho de la Universidad de Texas, que dice que el 90% de las decisiones que nosotros tomamos, importantes o no, de alguna manera se toman emocionalmente. No se toman desde la racionalidad, sino que inicialmente uno la toma emocionalmente y después el cerebro empieza a trabajar para justificar racionalmente cómo uno ha tomado esa decisión. No sé si os ha pasado alguna vez cuando queréis cambiar de coche o queréis cambiar de móvil, que igual vuestro coche todavía no está tan roto, ni vuestro móvil está tan lento o el ordenador, pero cuando se te mete en la cabeza que quieres cambiar de ordenador, cada vez que te da algún tipo de problemilla, cada vez que se cuelga, etcétera, ves, es que tengo que cambiar de coche o es que tengo que cambiar. En realidad lo que pasa ahí es que ellos han conseguido o se ha conseguido de alguna manera que tú tengas esa decisión emocional y como a nosotros nos gusta pensar que somos seres racionales, buscamos una justificación para pensar que esa decisión ha estado basada en racionalidad. Por ejemplo, si yo aquí os muestro esta imagen, estoy produciendo determinadas sensaciones dentro de cada uno. Pues si os gusta la bebida, aunque no estoy nombrándola, si os gusta la bebida probablemente esas sensaciones sean positivas, incluso por la hora a la que estamos ahora mismo es probable que os entren ganas, quizá alguno pues no hubiera tomado esta bebida y ahora cuando salgamos a comer se la pida, al que no le guste pensará lo contrario, bueno, en fin, que hay que centrarse en ese tipo de emociones, ¿de acuerdo? Porque nuestra cabeza, como os decía, piensa de esta manera. Llevamos ahora, por ejemplo, yo llevo ya 10 minutos, os voy a hacer otra pregunta, por ejemplo, cerrar los ojos ahora mismo todos, lleváis 10 minutos viéndome, para que veáis que ese descarte de información que producimos, yo os diría, con los ojos cerrados, pensad, si yo, lleváis viéndome un rato, si yo llevo reloj, si llevo pulseras, de qué color son, si podéis visualizarlo, probablemente abrir los ojos y mirarlo, probablemente a algunos haya costado, si llevaba el puntero, si no, etcétera, porque estamos programados
como os decía, para descartar esa información. Bueno, volviendo a lo que sería el pentest, por así decirlo, emocional, cuando vemos a alguien por primera vez o nos aborda en la calle o demás, pensamos en segundos, tomamos una decisión en base a una serie de preguntas o cuestiones que están ahí iluminadas. ¿Quién es esta persona? O si es una amenaza. Aquí entran en juego nuestros prejuicios, queramos o no queramos, es decir, por cómo va vestida, por cómo habla, incluso por cómo huele, por si cuadra o no la persona con el ambiente en el que nos encontramos. Hay toda una serie de prejuicios que tenemos, algunos son evolutivos, otros son pues cada uno por su pasado o por su forma de ser, que van a entrar ahí en juego. La más importante, sobre todo si nos abordan por la calle, y esto lo saben muy bien los vendedores, es el que quiere, ¿de acuerdo? No sé si os habéis encontrado un día por la calle en un centro comercial y el stand de tarjetas y os paran y te dicen, ¿tienes un minuto? Él no quiere un minuto tuyo, él quiere que compres una tarjeta o que te asocies. Y si en el caso de que tú quisieras esa tarjeta, no te va a tardar un minuto rellenar el formulario, que te cuente. ¿Por qué te hace esa pregunta? Porque él emocionalmente sabe que para ti, en esa circunstancia, en esa situación, tú no tienes tiempo que desperdiciar, no quieres gastarlo. Entonces, si él te dice esto, tú un minuto quizás sí lo tengas. Si te dijera, tienes 20 minutos para que te cuente las condiciones de la tarjeta y luego lo firmes, pues probablemente nadie querría. ¿De acuerdo? Parecen obviedades, pero solo siendo conscientes de ellas podemos defendernos. Una parte importante es esto, ¿a cuánto tiempo va a pertenecer a mi vida? Pues lo que os comentaba, ¿tienes 5 minutos? ¿Tienes un minuto? ¿Qué vas a hacer? Bueno, y como pone ahí en la foto, pues no dejaros engañar porque la primera impresión siempre puede ser negativa. De hecho, el ingeniero social, la impresión que te va a dar es totalmente contraria a la que quiere. Es decir, el empleado que va a un ejercicio de recruitment y simplemente quiere sacar información de la empresa, va a parecer que es un empleado que busca trabajo, va a preguntar, por ejemplo, por temas tecnológicos concretos, va a dar vueltas un poco a los temas, ¿no? Y esto lo vamos a tener que tener muy pendiente. Entra en juego lo que sería ya la comunicación no verbal o el tema de los movimientos y de los lenguajes. Ahí pongo un emblema que es bastante conocido de de la presidenta de Alemania, y es uno que le gusta mucho a Pilar, que está por aquí, no sé dónde anda, mira allí al fondo, que se llama el triángulo del poder. Quizá este emblema ya lo ha gastado tanto que ya no asocia lo que realmente significa, lo ha gastado un poco, ¿no? Pero es una posición que tradicionalmente ha estado ligada a la sensación de poder. Se utiliza, ¿por qué? Porque permite relajar los hombros, muestra, digamos, el pecho en amplitud, no decaen los brazos y, digamos, no se te quedan las manos que no sabes lo que hacer con ellas. Si veis alguna rueda de prensa de Merkel, es muy interesante como ella, da igual la posición que tenga, que justo antes de la foto viene a esta posición, ¿vale? No vamos a ver todas, ¿no? Pero hay un montón de emblemas diferentes con el cuerpo. A mí personalmente los que me parecen más sencillos de explicar son los ilustradores, que son gestos que sirven para transmitir un mensaje, ayudan en la comunicación. Por ejemplo, si yo os digo que recordéis algo y hago este gesto con la mano, aunque parezca una tontería, estoy ayudando a vuestro cerebro a fijar la idea que quiero transmitir. O si estoy hablando del tiempo y os cuento que ayer pasó una determinada circunstancia, que hoy he tomado una decisión y que mañana vamos a abordar un problema, estoy ayudando a vuestro cerebro a interpretar mejor lo que yo digo y os estoy, digamos, guiando. Es decir, están apoyando la comunicación que yo estoy haciendo. Por ejemplo, ahora mismo al señalarme a mí mismo. Los manipuladores, por el contrario, son gestos que en sí mismos pretenden que una persona o que alguien haga algo. Por ejemplo, si te llamo y te hago así, o si acompaño a alguien, no sé si os habéis fijado, ahora os pongo el vídeo, pero en este caso, no sé si os fijáis, la posición de Tony Blair es muy interesante porque él realmente en la foto, si os dais cuenta, no sirve para nada. Se están dando la mano dos personas. ¿Qué es lo que en este caso quiere Tony Blair? He dicho, perdón, Bill Clinton. ¿Qué es lo que él quiere mostrar? Él quiere mostrar que él, digamos, es el partícipe y que él los une. Por eso, si os fijáis, él los abraza. Aunque si haces fotografías de todo el vídeo, pues te acabas dando cuenta de qué parte está, ¿no? Hay un juego muy divertido que se llama el Door Game. Os voy a poner el vídeo, que es lo que pasó, y de hecho hay muchos analistas que dicen que por aquí empezaron los problemas en las negociaciones de Camp David.
Es un vídeo, nada, dura 40 segundos. Por aquí lo tengo que tener. ¿De acuerdo? No sé si os habéis fijado cuando un presidente, por ejemplo, entra a la Moncloa, siempre el presidente se queda al final, ¿no? Y acompaña con la mano porque el poderoso es el último que entra en la sala. En cualquier reunión, clientes y demás, normalmente la última persona en entrar en la sala es la más poderosa. Aquí podemos ver cómo se produce un problema. Les abren la puerta para que puedan entrar los dos, pero no quieren, ¿de acuerdo? Si veis, la posición conciliadora, que en este caso Bill Clinton acepta sin ningún problema, pero por aquí pues se muestran problemas que, aunque se están riendo, no os creáis que esto es de risa. De hecho, es bastante complicado, porque la sensación que se transmite después pues no es la adecuada. Son solo unos ejemplos de gestos. En general hay muchísimos gestos, brazos, piernas, etcétera. Hay dos tipos de posiciones o de tendencias que uno puede buscar de manera sencilla para calibrar a las personas, que son las posiciones de confort y disconfort. Pongo esta foto porque en general las posiciones de confort son posiciones expansivas, donde uno ocupa bastante espacio, donde uno realiza, por ejemplo, gestos que desafían a la gravedad. Por ejemplo, si veis a alguien corriendo, ¿no? Lo típico que va andando así muy elevado, pues probablemente es una persona que está contenta. Muy por el contrario, cuando alguien está pues cabreado, se toca un tema que no le gusta, está disgustado o algo no le convence, pues normalmente tiende a cerrarse, ¿no? Bajan los hombros, se achica, la mirada va para abajo, la barbilla, etcétera. No sé si habéis estado en algún tipo de reunión y cuentas algo, por ejemplo con un cliente, a mí me ha pasado en más de una ocasión, y cuentas un determinado tema y te das cuenta que una persona en la sala de repente cruza las piernas, de repente cambia su posición. Eso que tú has contado probablemente, aunque esa persona no lo haga de manera consciente, probablemente eso que has contado no le gusta, o no le cuadra, o le está chocando con algo. Pues esto normalmente llega, este tipo de posturas llegan cuando se llega a la parte del pricing, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos que son bastante interesantes. Aquí pues vemos claramente cabreo no solo en la cara. Si no miráis la cara y cortáis, se ve claramente que las dos posiciones son cerradas, son defensivas. Se tiende a cerrar los órganos vitales, lo que son pues los órganos del pecho, el cuello, normalmente se tapan. A la derecha, entre Blair y Bush, se ve algo que es muy interesante, que se llama isopraxis. La isopraxis básicamente es copiar la posición de otro. Ni os imagináis la cantidad de veces que esto sucede. Esto sucede cuando dos personas están en sintonía. Y de hecho es bastante impresionante pensar, hacerlo aposta con la persona que tienes enfrente. No me refiero de que cada gesto juegues como si estuvieras en un espejo, pero que adoptes una postura similar va a hacer que esa otra persona en general se sienta más cómoda contigo. Solo por hacer eso. De hecho, incluso inconscientemente, cuando salgáis de aquí, si veis varias personas hablando y demás, cuando una persona tiene un gesto, automáticamente la que llega utiliza ese mismo gesto, vais a ver ahí que muy probablemente es que estén en sintonía. Vemos aquí pues una postura que indica todo lo contrario, una postura autoritaria. Si os veis erguido, no se ve mucho porque no está de lado, pero una posición, digamos, dominante, e intenta reclamar mucho espacio, ¿vale? Los brazos en jarra es la típica posición dominante. Por ejemplo, en un mostrador de avión, cuanto más espacio suele ocupar la persona que está apoyada, probablemente es que está más cabreada o que tiene un problema más grande. Aquí abajo vemos otro, digamos, de cruce. Y a la derecha pues vemos el clásico flirteo, ¿no? Si veis, está reclamando espacio, está mostrando sus órganos vitales, ya no solo por la cara de viciosillo, ¿vale? Y es fácil inferir esto. Esto es muy interesante verlo, por ejemplo, si veis alguna serie, veis alguna tele y la ponéis en mute y no escucháis nada, simplemente veis. Enseguida os vais a dar cuenta que captamos esto. Y bueno, aquí llegamos, bueno, os iba a comentar antes una práctica que también es bastante interesante. Os voy a poner un vídeo, dura un poquito más, que es muy interesante, de una guerra entre Obama y Clinton, ¿vale?
Obama y Clinton sí son del mismo partido, pero los dos tienen una guerra, en este caso. Qué fácil es provocar sonrisas con 3 palabras, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver un vídeo. Yo os animo a que lo veáis de manera muy atenta, sobre todo fijaros en los brazos. Vais a ver que realmente hay una competición entre los dos, es un evento, ¿no? Para cuando Obama se presentó, entre el que sale, ¿no? Que es Clinton, y entre el que entra, que es Obama. Las dos personalidades pues son personalidades fuertes que quieren reclamar la territorialidad, y vais a ver cómo uno va copiando al otro, uno intenta llevar al otro, y realmente esto es una pelea en toda regla de lenguaje no verbal, aunque tú aparentemente los veas en sintonía. Si queréis lo vamos a ver 2 veces. Una vez no os voy a decir nada, simplemente fijaros mucho, y a la siguiente, que nos da tiempo, pues vamos a poder apreciarlo un poquito mejor, ¿vale? Fijaros sobre todo en los emblemas de los brazos, ¿vale? Ahí vemos a Obama que llega. Yo voy a intentar no comentároslo. Fijaros muy bien en los brazos, en las posiciones, en los gestos que hace cada uno con el otro. ¿Vale? ¿Veis cómo uno copia el gesto del otro automáticamente? ¿Lo veis bien? Saludan a gente imaginaria. Esto es muy de políticos. Realmente no hay gente allí que ellos conozcan, si esto es un teatro con 200.000 personas. Pero ellos saludan como si les conocieran y tú los percibes como más cercanos, ¿no? Y fijaros ahora quizá la parte más interesante. ¿Habéis visto ese apoyo? Y de repente conoce a alguien y se queda solo con el estrellato, pero se da cuenta. A priori parecen super colegas, ¿verdad? No sé si queréis verlo otra vez. La verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Cuando sale se supone que están en sintonía. De hecho, se miran a los ojos, eso es una buena señal. Hacen un falso saludo, ¿no? Y después veis la palmadita que indica territorialidad, que es respondida por detrás, aunque no se ve muy bien. La sujeción, es decir, uno intenta dominar al otro. Cuando hago un gesto, el otro automáticamente lo reprime. Bueno, hablan, pero veis, si os fijáis en Obama, veis cómo le intenta siempre llevar, ¿no? Como diciendo, yo mando ahora y digamos yo te llevo a la salida, ¿no? Saludan a gente como si se conocieran, y a la hora de salir, en este caso Obama comete un error, veis cómo le acompaña y se va, pero Clinton reclama. Aquí no se ve detrás del escenario, ¿de acuerdo? Entonces él, digamos, tiene todo el poder y de esta manera él intenta volver, ¿vale? Parece una tontería, pero esto es bastante interesante. De hecho, si tenemos tiempo, no sé si vamos a llegar, os mostraré. ¿Ahora? Vale, pues si tenéis tiempo os mostraré que es muy interesante ver el mismo evento, pero el de este año, donde es Obama, pero en este caso es con Hillary, ¿de acuerdo? Y en este caso Obama, hasta, yo no sé si será fingido o no, pero hasta llora un poco, ¿vale? A ver. Bueno, continuamos con lo que normalmente más se ve, que son los gestos de cara, ¿vale? Aunque todo el mundo te dice que la cara es el espejo del alma y demás, la realidad es que la cara, hay diferentes estudios que dicen que la cara es lo menos fiable en cuanto a expresión emocional. Y no es porque la cara no muestre las emociones, de hecho muestra muchísimas y es la fuente más grande de emociones. Es porque cuando nosotros tratamos de mentir, sobre lo que más control tenemos es sobre la cara, precisamente. Entonces, cuando intentamos esconder algo o intentamos fingir un sentimiento, automáticamente nos centramos más en la cara. De hecho, la parte más sincera y más difícilmente manipulable del cuerpo en este sentido son las piernas, precisamente. Bueno, aquí algunos ejemplos que os doy. Cuando uno está cabreado, pues si os fijáis, el entrecejo se suele cerrar, la cara se pone la barbilla tensa. En el caso del asco,
o el disgusto, veis que, bueno, también se cierra el entrecejo, pero básicamente se arruga, ¿no? El puente de la nariz y la cara y la mandíbula también se arruga. El miedo, que es muy parecido a la sorpresa, lo que pasa que la sorpresa pues eleva más los párpados y en el miedo la boca normalmente no se abre o no se abre tanto y en la sorpresa sí. La tristeza, pues vemos básicamente la boca haciendo una V invertida y el entrecejo también tenso y los ojos en lateral. Y bueno, la sonrisa, pues todo la tenemos, ¿no? Una V y las cejas arqueadas. Hay dos tipos de sonrisa, de hecho, que se llama la sonrisa que llamamos real y la social. A mí me gusta llamarla social y no falsa. Por ejemplo, cuando os cruzáis con alguien y sonríes, nada te está haciendo gracia. Es una sonrisa, digamos, social. ¿Cómo distinguir las dos sonrisas? Pues normalmente la que es real, lo que haces al sonreír es que los labios suelen tirar un poco hacia arriba y se sonríe con los ojos, ¿de acuerdo? En una sonrisa, digamos, falsa o social, los ojos no suelen sonreír, las comisuras no se van para arriba sino para los lados, pero la mejor manera de detectar es el final de la sonrisa. Una sonrisa social acaba bruscamente y rápidamente, ¿no? Lo que os decía antes de... Y mientras que una sonrisa, digamos, genuina, tarda un poco más y el final es como más progresivo. Hay alguna parte, pero no vamos a ver aquí, que son las microexpresiones, que estas no podemos controlarlas, el cerebro no es capaz de controlarlas y son pequeños gestos que duran menos de medio segundo. Y estos gestos pues son como tics de las sensaciones que estamos sintiendo y normalmente van a ir asociados a este tipo de emociones y a muchas más. Y si somos capaces de detectarlos nos van a dar información súper valiosa, pero hay que entrenar muchísimo. Hay herramientas como el MET y el SET que precisamente te van mostrando vídeos con microexpresiones y tú puedes ir chequeando, ¿no? si las estás detectando o no. Yo aquí os pongo algunos ejemplos reales para que veáis que esto no es bueno, como hemos visto antes, la misma cara y demás. Yo imagino que todos ahora sabréis detectarlos, no es muy difícil. Aquí vemos al presidente de Israel, esta es una cara de ira, ¿no? De cabreo, lo veis por la mandíbula, pero sobre todo por el entrecejo. En el caso de Putin vemos por las arrugas en el puente de la nariz, esto es asco, disgusto, ¿de acuerdo? ¿Sí? El caso de Merkel en este caso veis que es miedo, los párpados muy subidos y la boca apenas se abre y se abre en lateral, ¿de acuerdo? Esto probablemente sea una microexpresión, la están grabando y sea la foto de un fotograma, ¿vale? No se quedará así en esa cara. Además la sensación de miedo y la de sorpresa suelen ser muy, muy rápidas. En el caso de Tsipras vemos bastante fácil que es una sensación de alegría, ¿no? Vemos las comisuras de la boca, los ojos que se abren y demás. El caso de David Cameron, pues todo lo contrario, ¿no? Se aprecia perfectamente la V en la cara, la V invertida y las rayitas, ¿no? del entrecejo. La sorpresa quizá un poquito más de detectar porque no tiene las cejas muy pobladas, Hollande, pero bueno, también es fácilmente identificable. Bueno, una vez que hemos visto, esto hay muchísimo más, evidentemente, pero bueno, una vez que hemos visto las emociones, el siguiente paso sería ajustar el comportamiento, ¿no? Aquí os traigo los casos en los que el comportamiento verbal no se ajusta con el comportamiento normal. Bueno, pues es un poco la coña, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros pensaríais viendo esta foto que esta persona es un médico? Nadie. Eso es porque cuando hay una disyuntiva entre lo que se muestra y lo que uno relaciona, normalmente tendemos a fijarnos, aunque no lo creamos, en el comportamiento no verbal. ¿Por qué diríais que no es un médico? Pues probablemente, igual alguno no sabe muy bien por qué, pero simplemente dice, no me parece un médico. Los prejuicios entran en juego. Por ejemplo, cuando queremos ver un médico estamos pensando en alguien más mayor, no tan joven, aunque eso es mentira, porque hay médicos más jóvenes. También quizás esperemos barba, no esperemos que esté afeitado, porque tenemos el estereotipo de los médicos más asociado a la barba. Incluso hay un gesto muy sutil que nos puede también inducir a pensar que no es un médico, y es si veis que hay tensión en el brazo, no es un cuerpo que esté relajado. A ver, claramente es un modelo, ¿no?
y esto sucede. Bueno, hablando de influencia, os dije que no iba a hablar de Kevin Mitnick y no voy a mostrarle. Para mí este es uno de los mejores ingenieros sociales de la historia. No sé cuántos le conocéis a este tipo, por ahí alguno, espero, bien. Este tipo se llama Viktor Lustig, nació en el Imperio Austrohúngaro y tiene era un timador, un ingeniero social consagrado, y tiene dos, digamos, trucos o dos actuaciones por las que se ganó la fama, la gloria y bastante dinero. La primera es porque inventó una máquina de hacer dinero y la vendió. Esto es de hace casi 100 años. Hizo una máquina de hacer dinero. ¿Qué es lo que él hacía? Construyó una máquina que tú le metías un billete y te sacaba dos. ¿Cómo la había construido? Tenía un problema, y es que tardaba 6 horas en hacer la copia del billete, pero él te la enseñaba y tú veías que el billete que salía era un billete de verdad. La gente se quedaba alucinada, él se lo vendía a la gente llegaba, conectaba la máquina, metía su billete, salía un billete de verdad, después de 6 horas, esperaba otras 6 horas, salía otro billete de verdad, y a partir de ahí ya no salía ningún billete. El tipo había metido 2 billetes dentro y un mecanismo que cada 6 horas salía un billete. ¿Qué pasa? Tú habías comprado la máquina y para cuando querías ir a por él habían pasado 12 horas, se había podido escapar. Un genio. Pero no es su mejor timo. Su mejor timo, y ahí veis la foto, es que este tipo consiguió vender la Torre Eiffel 3 veces. 3 veces. Y diréis, ¿cómo vendió la Torre Eiffel? ¿Estamos locos? Pues no, él comprendía, yo no sé si lo había estudiado, pero comprendía la naturaleza humana y se fijaba mucho en el contexto. Y en los años 20 la Torre Eiffel no era el monumento que hay hoy en día. La Torre Eiffel se había construido para la Exposición Universal a principios de siglo y en los años 20 estaba mal cuidada, era un trozo de chatarra y la gente no sabía qué hacer con ella. Entonces, este tipo reunió a una serie de personas en un hotel, le dio solemnidad, hizo un evento y el tipo dijo que él era un agente del gobierno y que se iba a subastar para chatarra y que había invitado pues a una serie de empresarios, incluso contrató un coche de caballos y les dio una vuelta por la Torre Eiffel y se la enseñó, y después a la noche pues les dijo que la realidad es que él era un corrupto y que él podía influenciar en esto y que si le pagaban él iba a poder influir en las reuniones que iba a haber para que consiguieran pues, la chatarra de la Torre Eiffel, que como os podéis imaginar es muy grande. Le funcionó y la vendió y salió por patas. Y lo hizo 3 veces. La última tuvo un problema, y es que él en la caminata se daba cuenta, él iba viendo y analizando a las personas y se iba dando cuenta, precisamente por los gestos y demás, cuál era la persona más susceptible de caer en ese engaño. Y se centraba en esa persona, ¿de acuerdo? La tercera vez, que es cuando tuvo problemas, tuvo que salir por patas, es porque a la persona a la que influenció, cuando llegó a su residencia y habló con su mujer, pues la mujer no le pareció algo normal y se presentó con la mujer después para ponerle una reclamación y este tipo tuvo que salir por patas. Pero para que veáis que aunque parezca algo súper raro o complicado, esto es posible, ¿vale? Y este tipo lo demuestra. Si queréis buscarlo, no he puesto el texto, pero si queréis contactarme por Twitter o demás, os paso el enlace. Si buscas timador, Viktor Lustig, hay una entrada de la Wikipedia muy, muy interesante. En temas de influencia, una de las cosas que también hace mucho es la forma de decir las cosas, o PNL, también que se llama, ¿no?, la programación neurolingüística, que trata de cómo el poder de las palabras o cómo uno use las palabras nos va a influir en una o en otra dirección. Esto las agencias de publicidad lo saben desde hace un montón de tiempo. Por ejemplo, en el caso del O, cuando uno usa el O y quiere que tú elijas una de las dos opciones, lo que hace es estirar la segunda parte, que es la parte que quiere elegir. Es decir, si a ti te dicen, estás en un evento social o en la casa de un amigo o de un conocido y te dice, ¿quieres vino o se hace un poco tarde? Tú, y quizá no te des cuenta, pero y quizá él lo haga sin querer, pero él lo que quiere es que tú te vayas, quiere la segunda opción. O cuando ni siquiera cuenta la segunda opción, ahí tenéis un ejemplo, ¿no? El de ¿quieres entrar en casa? O pues si os dice algo así una chica, es que no quiere que entréis, ¿vale? No forcéis porque no quiere que entréis. Parece una tontería, pero la forma de formular
las palabras en una conversación nos va guiando en un sentido o en otro. Por ejemplo, el i también es bastante interesante. La posición que utilicemos, el poder del i, se utiliza para tomar dos frases, juntarlas, dos acciones seguidas, ¿vale?, con instrucciones intercaladas, y lo que sucede aquí, y esto lo hemos usado todos, aunque no comprendamos el mecanismo, lo que tú quieres es utilizar la segunda frase, pero la segunda es algo que normalmente no harías o no harías fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Intercala una instrucción anterior muy sencilla y le pones una puerta AND, que es un i. De manera que si tú haces la primera, vas a hacer la segunda. Esto es muy de madre, por ejemplo, ¿no? Lo de sube y arregla tu cuarto. Tu madre no quiere que subas, lo que quiere es que arregles tu cuarto. Pero si tú subes, ya vas a arreglar el cuarto. Y es más fácil subir que arreglar el cuarto. Entonces, inconscientemente, al transmitirte esta orden, te está ayudando, te está poniendo más sencillo el que tú hagas la segunda opción. O esto lo sabes mucho en publicidad, ¿no? Lo de coja el teléfono y llámenos. Nadie quiere que cojas el teléfono, les da igual, lo que quieren es que compres. Pero el acto de coger el teléfono es muy sencillo. Quizá el acto de llamar no tanto. Y si tú haces el primero, pues probablemente vas a acabar haciendo el segundo, ¿no? Esto, el levántese y venga, es muy típico de eventos precisamente así. Si vais a algún espectáculo de magia o demás donde sacan a gente al público, nadie quiere salir, ¿no? Cuando un voluntario, todos miran al suelo. Pues lo de levántese y venga, que suelen decir también mucho, ponentes, demás, inconscientemente, ¿por qué es? Es más sencillo que tú te levantes a que tú vengas, tú no quieres venir. Pero si ya te levantas, ya has caído, ya has hecho más de la mitad y vas a acabar yendo. Aquí os enseño un caso práctico, esto es real, esto es de Facebook, tiene unos meses, y aunque algunas de las tarjetas que veis ahí son troll, hay varias que cayeron. Y la gente cae en esto, ¿eh? Aunque os parezca una tontería, la gente cae en esto. Hay una, la de Charlie, ¿no? Creo que es que además el tipo es que pone incluso Mastercard y bueno, es alucinante, ¿no? Y esto es un caso real. ¿De acuerdo? Os voy a poner el ejemplo del vídeo porque yo creo que nos da tiempo. Ay, ay, ay. Bueno, aquí es Obama cuando, bueno, quizás un poquito largo, ¿no? Pero bueno, nos da tiempo. Va a presentar a Hillary, ¿no?, como la candidata. Y bueno, esto es un espectáculo que está medido al milímetro. O sea, aquí no hay nada que se deje al libre albedrío, ¿no? Entonces, podemos ver a Obama visiblemente emocionado, nos lo intercalan con caras que también están especialmente diseñadas para cubrir pues todas las etnias, todos los grupos y demás. Y vamos a ver en algún momento, de hecho si os fijáis, no sé si ha pasado ya, hay un momento en el que se le escapa una microexpresión de que está un poco ansioso, que hace así con la boca, se muerde el labio de abajo y es porque en ese momento está tenso. No sé si ha pasado ya o si va a pasar, pero sí que hay un momento ahí, no sé si lo habéis visto, que saca los dientes porque está pues tenso. De hecho es probable que algo de emoción tenga. Y vais a ver ahora, cuando se presente Hillary, vais a ver cómo es totalmente diferente de cuando vimos anteriormente. Es más, claro, él no puede, digamos, combatirla o ganarle el espacio a Hillary porque eso quedaría, digamos, de macho dominante y estaría mal visto. Entonces vais a ver cómo él la cede, se imitan muchísimo, se abrazan mucho y no hay ese abrazo. Veis aquí se señalan los dos y se están mirando. De hecho, esto lo hace mucho Hillary. Si la veis en cualquier evento, veis que siempre está mirando a su interlocutor. Veis cómo uno produce lo que hace el otro. Hablan bastante. Y ahora cuando los veáis juntos vais a ver cómo es casi el calco de un espejo. Bueno, nos van a intercalar. Y si os fijáis ahí, por ejemplo, en la mano, vais a ver que no aprieta, como en el caso de Clinton, acompaña. Y vais a ver cómo se dirigen juntos, pero no están luchando por el espacio. Aunque los dos levanten, digamos, uno va llevando al otro, pero no hay esa competición ni esa pelea por el espacio. De hecho,
o no sé de qué estarán ahí hablando, pero no hay esa tensión, van incluso de la mano. Aquí este gesto es muy interesante, no sé si os habéis fijado que Obama le cede la mano a ella, la mano que se levanta no es la de Obama, la que está por encima es la de ella, cuando hace ese levantamiento, es decir, no la está diciendo aquí está ella, no, aquí estoy yo levantándola, sino que la está dejando. Y bueno, el vídeo es un poquito más largo, siguen con aplausos, resumiendo, ¿no? Te van poniendo, pero vais viendo que van juntos e incluso hablan todo el tiempo. O sea, nada que ver, por ejemplo, con el anterior. Este tipo de cosas pues es bastante interesante de ver. Y bueno, no me voy a entretener mucho, voy a dejar tiempo para que podamos irnos a comer o preguntéis o lo que queráis. Interesante, y conclusiones que yo creo que son importantes. La primera de todas es que el cerebro, la mente humana es muy diferente de la de las máquinas y no podemos utilizar la misma perspectiva. Por ejemplo, un gesto no significa una emoción, no tienen por qué. De hecho, lo prioritario normalmente es establecer una línea base y a partir de ahí decidir que esos cambios están produciendo algo. Por ejemplo, hay gente que se sienta siempre con las piernas cruzadas, porque tiene ese ejemplo. Eso no quiere decir que esa gente esté mal o esté cerrada o lo que sea, es su gesto. Lo que tendríamos que detectar es el cambio sobre esa línea base. O, por ejemplo, hay un gesto, cuando uno está en tensión, normalmente hace inconscientemente comportamientos apaciguadores. Rascarse la barba, mesarse la barbilla, pues en las chicas, por ejemplo, es muy típico el agarrarse el colgante. Pues esos son gestos que inconscientemente nosotros nos damos para calmarnos a nosotros mismos. Lo que debemos de detectar es si eso se produce por algo o si esa persona tiene esa costumbre. Hay personas que se tocan mucho el pelo y eso no quiere decir que flirten. Incluso no hemos hablado aquí, pero cuando se habla de proxémica, que es la gestión del espacio, los espacios son diferentes en diferentes países. En España tenemos un espacio, digamos, íntimo relativamente reducido, como casi todos los latinos. Entonces no nos solemos sentir incómodos cerca, pero hay países en los que ese espacio se reduce mucho. Por ejemplo, en Brasil, yo he estado trabajando mucho allí, en Sao Paulo, y el espacio íntimo es mucho más corto. Entonces es mucho más normal que una persona, sea un hombre o sea una mujer, se te acerque mucho para hablarte. Y sobre todo en el caso de una mujer te puedas violentar o dices, he triunfado. No, es que es algo normal allí, ¿vale? Y estas consideraciones sociales y también pues hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? La segunda parte o la segunda conclusión que considero interesante es que viendo todo esto hay mucha más información de la que aparentemente nosotros utilizamos en nuestras relaciones, y ya os digo, laborales, personales, de trabajo, de todo tipo. Y solo utilizando esta información pues vamos a tener un beneficio en nuestro devenir. Por ejemplo, os contaba antes el caso laboral de que detectes en una determinada sala que a una persona pues no le ha entrado bien algo. Pues quizás si tú te das cuenta y explicas ese término un poco mejor o centras en ese punto, pues probablemente le puedas quitar esa preocupación o ese problema. Si no lo haces, a lo mejor tienes una persona en contra ya para el resto de la reunión y ya va a ir, digamos, con una percepción negativa para todo el resto de la parte, ¿no?, que vayáis a tener. Y por tercer campo, que esto es quizá lo más problemático, es que hay que tener, para poder manejar todo esto, hay que tener una atención consciente que no es fácil. Nosotros tendemos a dispersarnos y tendemos a volver a nuestro modo automático. Entonces, generar esto e integrarlo un poco en tus relaciones es complicado y requiere mucho esfuerzo. Ahora, por ejemplo, y nos pasó, me acuerdo con Edu cuando dimos esta charla, en otro evento, la gente al salir del evento se miraban todos como con la cara de Ozil, sin parpadear, los gestos, el no sé qué. A los 5 minutos la gente vuelve a su modo automático y no se va a fijar en lo que os decía de la isopraxis, de si haces lo mismo o de si los pies, por ejemplo, están apuntando hacia afuera de la sala, que suele ser un indicativo de que esa persona no está cómoda en ese sitio y se quiere ir, o si alguien cruza. Es muy difícil producir esta atención consciente. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues hay muchas técnicas y casi todas, como decía Susana por la mañana, vienen de temas de budismo, de meditación, de temas de mindfulness,
hay muchas técnicas que te sirven para tratar de atraer la atención, controlarla y dirigirla, porque al final la mente, y la de los hackers más, es un torbellino que va de un sitio para otro, y normalmente pues cuando te estás hablando con alguien estás pensando en lo que te dice y no pones una atención plena en si está poniendo un gesto, si está poniendo otro, si algo que le has contado no está bien, etcétera. Con lo cual, lo que os digo es interesante y ahora os vais a fijar, pero requiere que conscientemente uno intente, o de repente estás en una conversación y te hace la cabeza, chacs, voy a fijarme en este tipo de soluciones o en este tipo de movimientos. Si no, pues es interesante, pero no lo utilizaremos, digamos, en el día a día. Lo vas a poder utilizar cuando veas un vídeo, cuando veas a una persona o algo así, pero no le vas a poder sacar el máximo provecho. Y bueno, no he llegado al final, pero bueno, tenemos 3 minutos, casi 4, para dudas, preguntas, tomates, cafés. No voy a subir a nadie. ¿No? ¿Ninguno? ¿Hay hambre por ahí? ¿Alguno? Están todavía ahí. Bueno, si queréis, por acabar, por deciros, por ejemplo, un tema de... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Sí? Segundo, la repite. No, que yo decía que nos explicases cómo ligas tú, alguna técnica tuya de esas... No sé si usaste la atención consciente para darte cuenta de que ahí está mi novia. Pero como, sí, no, te he notado algo tenso. Pero como todo el mundo, mucho menos de lo que quisiera. Sí, yo, por acabar, os digo un tema de... Me he dado cuenta que alguno sí que ha tenido alguna atención más, porque lo he visto en los gestos. Vamos a acabar haciendo una pregunta, pero ahora con los ojos abiertos, ¿vale? Que os hice antes. Vamos a repetir un ejercicio de los que hicimos antes. Yo ya he ido viendo por cuándo pasó, que no os disteis cuenta, pero que algunos sí se dio cuenta. Yo ahora os voy a hacer la misma pregunta que ya os hice casi al comienzo de la charla. Y es, ¿llevo reloj, llevo pulseras? ¿De qué colores? Sí, nada, ¿alguna pregunta más antes de comer? Sí. Dani, yo tenía una pregunta básicamente para la gente que se dedica, se puede dedicar a este tipo de ejercicios de ingeniería social, etcétera, etcétera. Es muy interesante esta parte porque no es la que se ve desde el punto de vista técnico. ¿Cómo se entrena esta parte? Pues yo, además de ver un montón de vídeos y de leer muchos libros, hay una persona que es un experto en todo esto, es un psicólogo, pero sus libros son muy densos, pero casi cualquier libro que compréis hoy en día de lenguaje no verbal, etcétera, está basado en estudios de Paul Ekman. Paul Ekman es un gurú de todo esto, hizo varios libros, pues por ejemplo el poder de las emociones es uno de los más famosos, cómo detectar mentiras, que utiliza también cosas de este estilo. Lo mejor, en mi caso, pues de recomendación que os daría es leer y sobre todo ver muchos vídeos. Y es que en YouTube hay un montón de información de todo esto y practicarlo. Por ejemplo, en momentos que no tienen por qué ser trabajo. Tú estás en una comida entre amigos o en una comida familiar y si te vas fijando en determinados gestos, pues puedes darte cuenta, por ejemplo, que un amigo, que un hermano, que una madre está preocupado por algo que en ese día, por lo que sea, le ves que tiene un gesto de tristeza, que tiene cualquier cosa y que es algo que a mí es lo que personalmente me interesa más, que no aplica solo, esto no es para hacer un pentest y colarte en un sitio, que también, sino que es algo, digamos, que te va a ayudar o que te puede ser provechoso en todo tipo de día a día, porque como os decía, al final con los ordenadores lidiamos muchas horas, pero la mayoría lidiamos más tiempo, o al menos más o menos el mismo, con personas. ¿Algún valiente más? ¿Salimos corriendo a comer? ¿A tomar una Coca-Cola? Bueno, corta un aplauso para Dani. Gracias.